Bienvenidos. A continuación desarrollaremos contenido sobre la NIE 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. En la NIE 700 se trata de todo lo relacionado con una opinión estándar, es decir, un dictamen sin modificaciones, sin salvedades o abstención. En esta NIE 705 se desarrollará toda la temática relacionada con un dictamen modificado, un dictamen u opinión calificada. Existen tres tipos de opinión modificada: opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, denegación o abstención de la opinión. Objetivos. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuado depende de dos factores. A. La naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen desviaciones materiales o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener desviaciones materiales. B. El juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos en cuestión de los estados financieros. Ahora hablaremos sobre algunas definiciones de esta norma. Generalizado. Este término es utilizado al referirse a las desviaciones o errores no corregidos, para describir los efectos de estas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que, en su caso, no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que, a juicio del auditor, o no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados financieros, o en el caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas, estos representan o podrían representar una parte sustancial en los estados financieros, o en relación con las revelaciones de información son fundamentales para que los usuarios comprendan y entiendan los estados financieros. Opinión modificada. Opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, o denegación o abstención de opinión sobre los estados financieros. ¿En qué situaciones se requiere una opinión modificada? Cuando se concluya, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Determinación de la opinión modificada. ¿Cómo vamos a determinar nosotros cuando es una opinión modificada? Porque es el proceso para llegar a una opinión modificada requiere tener un adecuado análisis y sustento. Seguir los siguientes lineamientos es relevante para evitar errores en el proceso de evaluación y definición de una opinión modificada. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las desviaciones, incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales, significativas, pero no generalizadas para los estados financieros. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual pueda basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos de los estados financieros de las desviaciones, incorrecciones no detectadas, si las hubiere, podrían ser materiales, aunque no generalizadas. El auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales, pero no generalizadas en los estados financieros. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar
cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de desviaciones o incorrecciones no detectadas, si las hubiere, podrían ser materiales y generalizadas para los estados financieros. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes se suponga la existencia de múltiples incertidumbres. El auditor concluya que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a su posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección. Después de que el auditor haya aceptado el encargo de auditoría, este se percata con evidencia que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría o intenta manipular su trabajo. El auditor debe considerar la necesidad de expresar una opinión con salvedades o abstenerse de opinar sobre los estados financieros de la entidad. Por lo cual el auditor deberá de solicitar a la dirección que elimine dicha limitación. Ya si la dirección no quiere eliminar la limitación, el auditor tiene todo el derecho de poder comunicar las cuestiones a los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, podrá concluir que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros podrían ser materiales, pero no generalizados. El auditor podrá expresar una opinión con salvedades y si no fuera posible, entonces el auditor deberá de renunciar al trabajo de auditoría. O si no es factible renunciar, entonces podrá denegar la opinión sobre los estados financieros. Estructura del informe de auditoría cuando expresa una opinión modificada. Esta guía nos indica que deberá incluir, además de lo ya establecido en la norma internacional de auditoría 700, un párrafo en el informe de auditoría que proporcione una descripción del hecho que da lugar a la modificación. Dicho párrafo se situará inmediatamente antes del párrafo de opinión del informe de auditoría, con el título de fundamento de opinión, ya sea con salvedades, desfavorable o abstenerse de una opinión, según corresponda. En la estructura del informe de auditoría tenemos la opinión del auditor. Esta sección nos indica que cuando el auditor expresa una opinión modificada, deberá de tener el título de opinión con salvedades, opinión desfavorable o abstención de opinión, según corresponda. En la opinión con salvedades, cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que en su opinión, descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, ya sea que cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento, los estados financieros en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Opinión desfavorable. Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, manifestará en el dictamen que en su opinión, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión desfavorable, ya sea que cuando el informe de conformidad con un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento que en los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Abstención de opinión. Cuando el auditor se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, este no podrá expresar una opinión sobre los estados financieros. Y este no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros descritas en la sección Fundamento, abstención de opinión. Dentro del fundamento de la opinión tenemos los títulos. Cuando un auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, debe sustituir el título Fundamento de la opinión por el título Fundamentos de la opinión con salvedades, Fundamento de la opinión desfavorable o adversa, o Fundamento de la denegación o abstención de opinión, dependiendo cuál sea el caso. Y dentro de este párrafo deberá incluir una descripción de la cuestión que motivó la opinión modificada.
En una auditoría de estados financieros pueden suceder incorrecciones materiales por diferentes causas. Causas que deben llevar su debida descripción y fundamento, como por ejemplo las siguientes: incorrecciones materiales que afecten las actividades concretas, incorrecciones materiales en relación con la información descriptiva, cualitativa o revelada, las cuales deben llevar su descripción, razones y cuantificación en la sección Fundamentos de la opinión. En el caso de incorrecciones por omisiones o falta de revelaciones de información que fueron requeridas por el auditor debe tener una comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Debe describirlo en el párrafo de fundamentos de opinión la naturaleza de la información omitida. Y a menos que las disposiciones legales lo prohíban, debe revelar dicha información omitida siempre que sea apropiado y siempre que se tenga evidencia suficiente y adecuada. Recordemos que cuando existe una imposibilidad de obtener información suficiente y adecuada, es nuestro deber emitir una opinión modificada. Como ya lo habíamos mencionado antes, debe describirse en los fundamentos de opinión los motivos de dicha imposibilidad. Ahora, en el caso de emitir una opinión con salvedades o adversa, debe quedar claro que según la NIA 700, la evidencia recolectada proporciona una base suficiente y adecuada para estas opiniones. Es decir, no debe haber un tal vez, sino una seguridad sobre la opinión. Si el auditor denegara su opinión, es decir, se abstuviera de opinar, el párrafo de fundamento debe omitir algunos párrafos según la NIA 700. Como por ejemplo la referencia a la sección del informe en las que se describen las responsabilidades del auditor. Una declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Obviamente se debe a que esto no es necesario ni relevante para omitir una opinión. A pesar de denegar su opinión, debe describir en fundamentos de la opinión los motivos de cualquier otra cuestión que hubiera requerido en una opinión modificada. Cuando exista una denegación de opinión, el auditor debe modificar la descripción de las responsabilidades del auditor requerida por los párrafos 39 al 41 de la NIA 700 y deberá incluir lo siguiente: una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las NIAs y la emisión de un informe de auditoría. Una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones de la sección Fundamentos de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. Por último, la declaración acerca de la independencia y demás responsabilidades de ética requeridos por el párrafo 28 de la NIA 700. Salvo que las disposiciones legales y reglamentarias lo requieran, el informe de auditoría no incluirá una sección de cuestiones clave de auditoría, de conformidad con la NIA 701 o la sección Otra información según la NIA 720. En cualquier caso que el auditor prevea tener una opinión modificada en el informe de auditoría, se debe comunicar con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le llevan a prever dicha opinión modificada y la redacción de su opinión sobre dicha modificación. Ha sido un gusto poder compartir contigo contenido de la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, aconsejándote y recomendándote que puedas leer la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Muchas gracias.